Cierra los ojos e imagina la pintura más famosa de la historia. Seguro pensaste en esto: el dedo de Dios flotando a milímetros del dedo de un hombre. Es un icono de la cultura pop, pero casi todo el mundo interpreta mal lo que está pasando aquí. Mira con atención a Dios. Está flotando, suspendido en el aire, estirando cada músculo de su cuerpo en un esfuerzo absoluto por alcanzar a su creación. Hay urgencia, hay energía pura en movimiento. Ahora, mira a Adán. Está tirado en el suelo, completamente relajado. No hace ningún esfuerzo. Lo único que hace es levantar un brazo con una pereza tremenda. Ni siquiera se toma la molestia de estirar el dedo por completo. ¿Por qué? Porque el primer hombre parece no tener ningún interés en tocar a su creador. La respuesta no es solo teológica, es un enigma psicológico que el artista dejó oculto a la vista de todos. Para descifrarlo, tenemos que entender la mente del hombre que odiaba pintar, pero que terminó cambiando la historia del arte para siempre: Miguel Ángel Buonarroti. Imagínate nacer con un talento tan descomunal que tu propia familia te golpea para que dejes de perder el tiempo. Eso le pasó a Miguel Ángel en la Toscana de 1475. A pesar de los abusos, a los 15 años terminó en los jardines de Lorenzo el Magnífico, el hombre más poderoso de Florencia. Allí no solo aprendió a esculpir, se codeó con los filósofos más brillantes de Europa y absorbió una idea que se convertiría en su obsesión: el neoplatonismo. Básicamente, la creencia de que nuestro cuerpo material es solo una prisión imperfecta, y que nuestra alma está atrapada, buscando desesperadamente liberarse para regresar a la belleza eterna de lo divino. Para Miguel Ángel, la única forma de liberar el alma era a través de la escultura. Él decía que el bloque de mármol ya tenía la figura dentro, y su trabajo era solo quitar el exceso de piedra. Él se consideraba, única y exclusivamente, una escultora. Hasta que en 1506 llegó el Papa Julio II. Un papa guerrero, con un ego gigante. Julio II quería una tumba monumental y contrató a Miguel Ángel. El artista estaba en el cielo, era el proyecto de su vida. Pero por problemas políticos, el papa canceló el trato de golpe. Y a cambio, le ordenó algo que Miguel Ángel consideró un insulto: pintar el techo de la Capilla Sistina, que en ese momento solo eran estrellas doradas sobre un fondo azul. Miguel Ángel se negó rotundamente. Gritó que él no era pintor, que no sabía usar el fresco, e incluso sospechó que sus enemigos le habían tendido una trampa para humillarlo públicamente. Pero con el Papa de la Iglesia Católica no se negociaba. Obligado, furioso y completamente solo, pasó 4 años de su vida colgado boca arriba, destruyéndose la espalda y la vista, para crear una obra maestra de 9 paneles basada en el Génesis. Para entender el panel central, la creación de Adán, Miguel Ángel nos obliga a ver el cuadro completo de la historia cósmica. La pintura está dividida en trilogías, y todo empieza con un Dios que, con los brazos abiertos, fractura la oscuridad absoluta al grito de «haya luz». Durante los primeros días, el universo se organiza. La atmósfera se estira como un manto azul, los continentes emergen de las aguas cristalinas, y la tierra se viste de bosques verdes y frondosos. Luego, Dios lanza al espacio el sol y la luna para equilibrar el tiempo, y los cielos y mares se llenan de vida. Todo es perfecto. El universo entero contiene la respiración porque el escenario está listo para el plato fuerte, la creación del ser humano. Dios baja a la tierra, se arrodilla en el barro y moldea con paciencia divina al primer hombre. Le sopla en la nariz el aliento de vida, y Adán abre los ojos para ver el rostro sonriente de su creador. Al principio, Adán vive un romance idílico con la naturaleza. Nombra a los animales, se maravilla con los ríos, pero pronto, el peso de la soledad lo alcanza. Al ver que todas las criaturas tienen una compañera y él no, la melancolía invade su corazón. Dios, viendo su tristeza, lo sumerge en un sueño profundo y de su propio cuerpo extrae a Eva. Ahora el ser humano está completo. Tienen amor, tienen belleza y tienen un hogar perfecto. Pero también tienen una advertencia. Mucho antes de que el hombre abriera los ojos, ya existía una guerra en el cosmos. El ángel más glorioso, Lucifer, se había rebelado contra Dios por codiciar un conocimiento prohibido. La ciencia del bien y del mal, una peligrosa mezcla de luz y oscuridad. Expulsado de los cielos, Lucifer, ahora Satanás, buscaba venganza, y el Edén era el tablero de juego perfecto. En el centro del jardín se alzaban 2 monumentos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento prohibido. Los ángeles celestiales bajaron a advertirle a la pareja: manténganse unidos, no se separen ni por un segundo, porque el enemigo acecha. Pero la naturaleza humana es frágil. En un momento de descuido,
Eva se aparta y se encuentra sola. Es ahí donde el enemigo ataca, usando como disfraz a la criatura más hermosa del jardín, una serpiente con voz angelical. La serpiente no usa la fuerza, usa la duda. Le susurra al oído que Dios les ha mentido, que no van a morir si comen del fruto, sino que se volverán como dioses, conociendo todas las cosas. Eva vacila, mira el fruto en sus manos. Cegada por la promesa de la iluminación, da el mordisco que cambiaría el destino del universo. Rompe su pacto con lo divino. Cuando Adán la encuentra, es demasiado tarde. Eva ya ha consumido el fruto. El dolor de Adán es desgarrador. Sabe perfectamente cuál es el castigo, la muerte. Y en ese instante, el primer hombre se enfrenta a la decisión más difícil de su existencia. No es engañado por la serpiente. Él sabe exactamente lo que hace. Mira a Eva, el amor de su vida, la extensión de su propio ser, y decide que prefiere morir con ella a vivir una eternidad sin ella. Toma el fruto y muerde. Y es justo aquí donde regresamos al principio. ¿Por qué la pintura central Adán estira la mano con tanta pereza? ¿Por qué Dios parece un atleta desesperado por tocarlo y Adán apenas si se esfuerza? Miren fijamente la silueta roja que envuelve a Dios y a los ángeles. Durante siglos, millones de personas vieron esto simplemente como una nube o un manto celestial. Pero en 1990, un médico estadounidense llamado Frank Mesberger descubrió algo que dejó al mundo del arte con la boca abierta. Miguel Ángel, que realizaba disecciones humanas en secreto para entender la anatomía, dibujó un cerebro humano perfecto. La silueta roja es el contorno del cerebro, el manto flotante es la arteria de la base, y el ángel que está abajo es el tronco encefálico. Dios no está flotando en una nube, Dios está dentro de un cerebro. Miguel Ángel, el genio neoplatónico, nos dejó un mensaje codificado en el techo de la capilla más sagrada del Vaticano. Lo que nos está diciendo es que el regalo más grande que Dios le dio al ser humano no fue solo la vida física, fue el intelecto, la conciencia y, sobre todo, el libre albedrío. Por eso los dedos no se tocan. Dios ya hizo todo el trabajo. Estiró todo su cuerpo, creó el universo y puso la chispa de la conciencia en nuestra mente. Pero dejó una brecha milimétrica. Ese espacio en blanco es la libertad humana. Dios no va a obligar a Adán a tocarlo. Está en el hombre, en su propia mente y en su propia voluntad, decidir si levanta el dedo con pereza para quedarse en lo terrenal, o si se estira por completo para alcanzar la grandeza de lo divino. Al final del día, tu destino no está escrito en las estrellas. Está atrapado en tu cabeza, esperando a que decidas qué vas a hacer con tu libertad. Piénsalo por un instante. Un artista que odiaba pintar y que se sentía atrapado en un encargo forzado, terminó plasmando la mayor metáfora de la existencia humana bajo las narices del propio Papa. Miguel Ángel burló la censura de su época no para ofender a la religión, sino para elevar al ser humano a su máximo potencial. Conectar la divinidad con la neuroanatomía fue su jugada maestra. Nos demostró que los milagros y las grandes decisiones no ocurren en el cielo, sino en los pliegues de nuestra propia mente. El dolor de Adán al perder a Eva y su posterior caída no fueron un simple acto de debilidad, sino la consecuencia directa de tener la capacidad de elegir, un peso con el que la humanidad carga desde su origen. Así que la próxima vez que veas esta imagen en una playera, en un meme o en un libro de texto, no pienses solo en una escena religiosa antigua. Mírala como el espejo de tu propio día a día. La brecha invisible entre esos dos dedos sigue abierta para ti en este preciso instante. Dios ya extendió su mano, la ciencia ya descifró las leyes del universo y las herramientas están puestas sobre la mesa. Ahora te toca a ti decidir. ¿Vas a seguir recostado en el suelo de la comodidad, estirando la mano con flojera, o vas a despertar y tomar las riendas de tu propio destino? La distancia entre tu realidad actual y tu verdadero potencial es de apenas unos milímetros. Tú decides si la cierras.